tal? Saludos. En esta sesión vamos a tomar algunos conceptos básicos en cuanto a la fisiología digestiva propia del aparato gastrointestinal. Tal vez la fisiología digestiva es uno de los temas más cortos que pudiéramos tomar en un curso propiamente de fisiología, y no porque sea menos importante, sino que, vamos, si lo comparamos por ejemplo con el sistema nervioso, básicamente las funciones son un poco de menor complejidad, pero obviamente ese un poco menor complejidad es solamente un decir, ¿no? Realmente, si nos ponemos más en énfasis en analizar todas las funciones digestivas, nos hace incluso tener que obligarnos a leer cuestiones de bioquímica, porque prácticamente una de las principales funciones del aparato digestivo va a ser precisamente la absorción de los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la vida. Y para con ello, obviamente, necesitamos entender muchos elementos básicos de la bioquímica particular. ¿Okay? Entonces, realmente decir que es un tema sencillo, pues es algo muy relativo. Y la cuestión es que obviamente, pues sí, si lo vemos desde el punto de vista de la anatomía, pues es un tema un poco más extenso, más complejo. ¿Okay? La fisiología digestiva, como mencionamos, prácticamente está diseñada para poder aprovechar todos los nutrientes de los alimentos que nosotros consumimos en el día con día. Pero obviamente no es nada más encargado de esa función en particular. Hay que tomar en consideración que para que estos procesos se puedan llevar a cabo, tenemos que tomar en cuenta muchos de los elementos que son necesarios para ello, desde precisamente la producción y secreción de enzimas digestivas que se van a encargar de degradar los alimentos hasta hacia sus moléculas más pequeñas, de precisamente la absorción de todos estos nutrientes, porque hay que tomar en consideración que el aparato digestivo en su interior es una cavidad que está aislada del interior del cuerpo humano. Por más que suene raro, es correcto. O sea, la cavidad interna de todo el tubo digestivo, tomando en cuenta el trayecto que va desde la boca hasta culminar a nivel del ano, es una estructura completamente aislada del interior del cuerpo, y justamente por eso se considera como una cavidad externa. Es por eso que las secreciones, por ejemplo del páncreas, vamos a tener que son secreciones exócrinas, secreciones que se liberan hacia afuera del organismo. Se denominan así porque todo lo que va a parar al interior del tubo digestivo debe de considerarse que sale fuera del organismo, sale fuera del cuerpo. Y por varias circunstancias, el tubo digestivo va a estar precisamente colonizado por varios grupos de bacterias que viven con nosotros de forma simbiótica. O sea, no nos afectan a nosotros y nosotros no las afectamos a ellas. Y por el contrario, ellas viven gracias a nosotros y nosotros también podemos vivir gracias a ellas. ¿Okay? Entonces, de entrada, por el hecho de tener bacterias en el tubo digestivo, pues ya es una cavidad que está contaminada. Por más de que esas bacterias sean benévolas para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, si yo pongo una pequeña parte de esas bacterias en cualquier otra parte del cuerpo humano, digamos en el corazón, esas bacterias se van a reproducir, van a producir una infección que incluso puede ser mortal, ¿vale? Entonces, justamente esto lo vuelve un poco más complejo. Y todo el aparato digestivo es un tema que se puede abordar con mucho más detenimiento en algunas ramas propias de la medicina. Pero vuelvo a insistir, su fisiología no por ende es menos importante. O sea, entonces mencionábamos que dentro de las funciones principales es absorción de nutrientes, pero también la degradación de los alimentos, la producción y excreción de enzimas y hormonas digestivas, ¿okay? El almacenamiento también de los alimentos, porque no todo lo que vamos consumiendo se va eliminando o se va desechando o se va absorbiendo lo que se tenga que absorber de manera inmediata. Todo se va haciendo se va haciendo de acuerdo a los tiempos de necesidad. Entonces, partes del tubo digestivo tienen esta función de almacenamiento, ¿okay? Por lo tanto, esto obviamente
aumenta un poco la complejidad de la función de todo el tubo digestivo. ¿Ok? Y básicamente, ¿cuáles son los nutrientes que nosotros debemos aprovechar? Pues todo. Ya sabemos, obviamente, y es muy conocido, que algunos alimentos, por ejemplo, que son más ricos en vitamina C, más ricos en vitamina B, son ricos en proteínas, son ricos en ácidos grasos, son ricos en carbohidratos. Y es justamente la necesidad por la cual nosotros siempre buscamos el alimento, debido a la necesidad de reponer estas moléculas que son indispensables para el mantenimiento de la vida de un organismo tan complejo como es el del ser humano. Precisamente, a pesar de que el cuerpo pueda guardar ciertas reservas, el organismo no puede estar mucho tiempo sin consumir alimentos o consumir líquidos. ¿Okay? Algunas teorías mencionan que, por ejemplo, una persona no puede sobrevivir más de una semana sin consumir alimentos y no puede sobrevivir más de 3 días sin consumir agua, ¿no? Hasta cierto punto, bueno, en cuanto a tiempos puede ser que esté un poco equivocado, pero la realidad es totalmente aledaña a este decir. O sea, justamente, como ya lo hemos mencionado, sobre todo en los temas de célula, el cuerpo principalmente necesita agua, constantemente necesita líquidos, y afortunadamente muchos de los alimentos que nosotros consumimos, más los líquidos que tomamos constantemente, pues tienen un gran porcentaje de agua. ¿Okay? Simplemente, por ejemplo, las frutas podemos a grandes rasgos decir que es agua con azúcares. ¿Okay? Agua con fructosa en distintas presentaciones. O otros alimentos, a pesar de que sean un poco más consistentes, por ejemplo como las carnes, pues es proteína con agua. Y es justamente lo que nosotros vamos a buscar aprovechar de todos los alimentos. ¿Okay? Así igual también vamos a buscar vitaminas, vamos a buscar minerales, que son sumamente esenciales para el mantenimiento de las células y para el mantenimiento de la vida prácticamente. ¿Okay? Anatómicamente, el tubo digestivo, como ya lo mencionábamos, comienza precisamente en la cavidad bucal. La cavidad bucal, que también comparte funciones con el aparato respiratorio, se va a comunicar de manera posterior con la faringe y de manera subsecuente se comunicará con el esófago. El esófago aún se comunica de manera subsecuente con el estómago, luego del estómago el intestino delgado, el intestino grueso, y saldremos, ¿no? Tenemos varios órganos anexos que van a colaborar o van a ayudar en las funciones digestivas, como son el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, y más también el aparato circulatorio, ¿no? Prácticamente en esta sesión me voy a enfocar en los conceptos esenciales que hablan precisamente de cómo se produce el movimiento de los alimentos, que es lo que entenderemos como el peristaltismo. Y más allá de hablar de peristaltismo, vamos a entender también sobre cómo se constituye fisiológicamente anatomofisiológicamente la estructura del tubo digestivo, porque esto nos hará entender cómo se pueden llevar a cabo estos procesos de absorción. ¿Okay? Mencionaremos un poco sobre las hormonas y las enzimas digestivas que se secretan, pero básicamente nada más para conocer el nombre y cuál es la función principal que realizan, ¿vale? Y enfocaremos también un poquito sobre todo en el músculo liso, que es uno de los principales componentes del tubo digestivo, ¿vale? Entonces, las funciones como tal del proceso de digestión se inician en la boca y empiezan precisamente con el proceso de la masticación, no del todo. La realidad es que precisamente el proceso digestivo puede iniciar incluso desde antes de estar en contacto con los alimentos. Y aquí podemos hablar un poquito de cómo se regula con el sistema nervioso de una manera impresionante. O sea, justamente cuando nosotros necesitamos nutrientes y el organismo sabe que no tenemos muchas reservas, o por el contrario, sabe que no podemos utilizar todas las reservas que tenemos, se despierta un mecanismo interno en el sistema nervioso central que nos obliga a buscar alimento. Y en muchas ocasiones inclusive la memoria puede estar involucrada en estos aspectos, porque uno puede empezar a
pensar en los alimentos que más le agradan, e inclusive sin pensarlo y sin siquiera estar en contacto con estos alimentos, ya lo está saboreando o ya lo está oliendo. Y esto invariablemente tiene que ver con los procesos de la memoria propia del sistema nervioso central. Al momento de que inclusive ya estamos saboreando esos alimentos que no hemos visto aún, uno empieza a salivar, ¿ok? Y cuando ya llega el plato, por ejemplo, a la mesa, la salivación se hace más presente. Y de entrada, esta es una de las fases de la digestión, la observación directa o la participación directa del sistema nervioso, que me va a permitir entonces empezar a liberar todo este grupo de enzimas digestivas que va a permitir que se puedan llevar a cabo las funciones de las cuales ya hemos hablado. ¿Okay? Entonces, justamente entre las fases de la digestión vamos a empezar precisamente con esta fase nerviosa que se encarga precisamente de la regulación del aparato digestivo. Aparte de la salivación, por ejemplo, también todo el tubo digestivo se va preparando de acuerdo a los alimentos que yo voy a consumir. Si el cuerpo sabe que el alimento que se va a consumir es rico en grasas, empieza a estimular justamente la liberación de bilis a nivel de la vesícula biliar, o si la vesícula biliar estuviese vacía, estimula la producción de bilis a nivel del hígado. ¿Okay? Si es un alimento muy dulce, pues empezarán a liberar distintas enzimas especializadas en esta parte. ¿Okay? Entonces, justamente el sistema nervioso central cumple un rol muy importante con toda la activación sensitiva del exterior para empezar a estimular la actividad del aparato digestivo. Una vez que ya estamos en contacto con el alimento, el hecho de empezar a masticarlo ya es solamente otra fase más del proceso digestivo. La masticación producida precisamente en la boca gracias a las piezas dentales me va a permitir entonces producir el corte, el desgarro y la trituración de los alimentos para que empiece a ser mucho más sencillo el proceso de digestión. ¿Okay? Si por el contrario nosotros como otras especies no masticáramos, solamente nos dedicáramos a tragar, sería mucho más difícil el proceso digestivo. ¿Okay? Por ejemplo, los patos no tienen piezas dentales y por ejemplo su dieta tiende a ser un poco más blanda, lo que les va a complicar precisamente el proceso de digestión. ¿Okay? Los bovinos, las vacas por ejemplo, a pesar de que tengan piezas dentales, su aparato digestivo está diseñado para regresar el alimento a la boca y volver a remasticarlo para poder aprovechar al máximo los nutrientes. Gracias a Dios el ser humano no tiene que hacer esta fase, sino imagínense estar vomitando el desayuno durante 3 veces al día, sería algo raro. Bueno, uno ya se acostumbraría a eso. ¿Okay? Justamente la masticación, dependiendo de las piezas dentales que estaremos estudiando posteriormente, van a permitir generar cada una de estas funciones y empezar a degradar los alimentos de una manera particular. Ahora, los alimentos ya degradados en base a la masticación van a empezar a entrar en contacto con la saliva. La saliva, si bien uno pensaría que solamente sirve para lubricar, la realidad es que ya también tiene una lisoenzima que se encarga de empezar a degradar los alimentos desde que están incluso en la boca. Y entonces el proceso digestivo empieza desde el momento en que nosotros estamos masticando algo. ¿Okay? Luego la siguiente fase, cuando ya el alimento se ha degradado de una manera suficiente, se va a pasar directamente hacia la siguiente estructura, que es el esófago. Y esto va a permitir entonces que el ahora llamado bolo alimenticio pueda transitar a través de las siguientes estructuras del tubo digestivo, siguiendo esta fase que se conoce como la deglución. ¿Okay? La deglución se puede dividir en una fase voluntaria y una fase involuntaria. O sea, hay una fase de la deglución, que es este mecanismo de tragar el alimento o tragar el líquido, donde yo todavía puedo controlar el alimento. ¿Okay?
Y justamente esta parte voluntaria se regula únicamente en la cavidad bucal hacia el paso hacia la faringe. Justamente cuando nosotros hacemos el proceso de deglución, lo que estamos haciendo es varios movimientos con la lengua. Justamente la lengua la vamos a elevar hacia la región cefálica y la vamos a movilizar hacia la porción posterior de la cavidad, empujando el bolo alimenticio hacia la faringe. Una vez que pasa hacia la faringe, ahora sí la deglución se vuelve totalmente involuntaria. A veces, por más de que uno desee, ya no puede regresar el alimento a expensas de que estimule, por ejemplo, el vómito. ¿Ok? Entonces, ya una vez pasando precisamente hacia la faringe, el bolo alimenticio ya no puede regresar de manera voluntaria. De ahora en adelante, atravesando la faringe y el esófago, toda la fase de la deglución y todo el trayecto que sufrirá el bolo alimenticio, que también se puede conocer con el nombre de quilo, será completamente involuntario. Todo el aparato digestivo está controlado por el sistema nervioso vegetativo, asimismo como el sistema nervioso entérico, que más adelante lo vamos a revisar, y permitirá entonces la movilización de los alimentos. ¿Okay? Justamente en este proceso de deglución y a nivel de la faringe se debe tener mucho cuidado en cuanto a la regulación de las estructuras que se combinan en esta zona. Recordemos que la faringe se comunica de una manera muy importante con la laringe, que sería la estructura subsecuente en el aparato respiratorio, y con el esófago. Justamente hay un sitio muy importante, una estructura que se conoce como la epiglotis. La epiglotis es una suerte de válvula que impide que precisamente los alimentos que se estén deglutiendo atraviesen hacia el aparato ventilatorio. Y esto ayudará para que uno no broncoaspire, precisamente para que los líquidos o los alimentos no pasen directamente a los bronquios y esto pueda generar una complicación. Algo muy seguramente les ha pasado, que cuando están hablando demasiado rápido y están comiendo a la par o están tomando líquido, sienten esa sensación de que el líquido o el alimento se va por otro lado. Bueno, en algunas ocasiones precisamente puede ser que el alimento o el líquido pueda pasar a las vías respiratorias. ¿Okay? Bueno, justamente ya atravesando el esófago, el bolo alimenticio va a depender completamente de la activación del sistema nervioso vegetativo. ¿Okay? Recordemos entonces, el esófago desciende toda la cavidad torácica, atraviesa el diafragma para introducirse a la cavidad abdominal y entrará en contacto posteriormente con el estómago. ¿Okay? En el estómago vamos a encontrar que precisamente el bolo alimenticio entrará en contacto con una serie de enzimas y de sustancias que se engloban en lo que conocemos como el jugo gástrico, que van a estar encargadas precisamente de la degradación de los alimentos. Hay dos principales secreciones que se producen a nivel del estómago. Obviamente hay muchas más, pero nos vamos a enfocar solamente en estas dos, que son precisamente el ácido clorhídrico y el bicarbonato. Okay. El estómago, precisamente a través de su estructura interna, en la capa más interna de la mucosa, tiene un grupo de células que se incapacitan, no se especializan precisamente en la producción del ácido gástrico o el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, tomando en consideración precisamente el pH o la capacidad de captación de hidrógeno, es una sustancia que vamos a clasificar como altamente ácida. Precisamente tiene un pH valorado entre 3 y 3.3, lo que quiere decir que es una sustancia altamente corrosiva. Y esto precisamente es útil debido a la necesidad que se tiene de seguir degradando los alimentos para poder así obtener los nutrientes necesarios. ¿Okay? Tal vez, y espero que algunos de ustedes ya hayan llegado a esta pregunta, es que ¿cómo es posible que si el ácido clorhídrico es tan ácido, no digiera propiamente el estómago? Justamente el estómago tiene otras series de secreciones importantes que le protegen a sí mismo del mismo ácido clorhídrico, dentro de ellas el bicarbonato.
El bicarbonato es precisamente una sustancia alcalina que contrarresta en cierta medida la acidez que tiene el ácido clorhídrico. Obviamente este bicarbonato se secretará a través de las células mucosas para impedir que precisamente el mismo ácido clorhídrico degrade las paredes del estómago. ¿Okay? Otra secreción muy importante que tiene que la misma capa mucosa produce constantemente un moco protector que evita que precisamente este ácido esté en contacto con la pared del estómago y por lo tanto no degrade o no destruya las paredes del estómago y precisamente pudiera generar un daño más grave en todo el resto de la cavidad abdominal. Posteriormente, después del estómago, obviamente el ahora conocido como quimo o el bolo alimenticio que llamábamos hace un momento, al entrar en contacto con las sustancias digestivas se conoce como quimo, pasará a través del intestino delgado, estará en contacto con las secreciones propias del hígado y las secreciones propias del páncreas, siguiendo con el proceso digestivo. ¿Okay? Tanto hígado como páncreas secretarán más enzimas que se encargarán de terminar de degradar los alimentos hasta las biomoléculas esenciales que necesita el cuerpo humano para mantenerse con vida. ¿Okay? Y es aquí cuando justamente el proceso de la digestión torna una parte muy importante que es la absorción. En el momento en el que los nutrientes han llegado a una fase tan básica, vamos, que las moléculas se han degradado de una manera tan adecuada, ahora sí cierta parte del intestino, bueno, a partir de todo el intestino delgado se encargará precisamente de la absorción de todos los nutrientes y su traslado al torrente circulatorio, ¿vale? Siguiendo posteriormente hacia su comunicación con el intestino grueso, donde el intestino grueso se encargará precisamente de la absorción de líquidos y de la formación de la materia fecal. ¿Okay? Entonces, la gran concentración de agua que se absorbe en el intestino grueso y la gran absorción de nutrientes que se absorben en el intestino delgado son gracias a todos los procesos enzimáticos que se han logrado en los órganos anteriores. Y este proceso se lleva mediante varios mecanismos de importancia. ¿Okay? Para esto, como hemos mencionado, están involucrados varios elementos, tanto hormonales, varios elementos del sistema nervioso, varios elementos propios del mismo también del aparato digestivo, las enzimas. ¿Okay? Entonces, vamos a explicar ahora cómo es posible que el tubo digestivo pueda permitir la movilización del bolo alimenticio. De entrada, todo movimiento que produce el tubo digestivo, o sea, esta contracción y este movimiento, se conoce como peristalsis. ¿Okay? Entonces, los movimientos que producen el tubo digestivo para que el bolo alimenticio pueda avanzar a través del interior del tubo se conoce como peristaltismo. ¿Okay? ¿Y cómo se produce el peristaltismo? Bueno, como lo podemos observar en esta animación, varios segmentos del tubo digestivo se van a encontrar tanto contraídos como relajados. Ahorita vamos a revisar cómo se compone la anatomía del tubo, pero prácticamente recordemos que una gran porción de esta es músculo y sobre todo músculo liso. ¿Okay? Entonces, el mismo tubo digestivo va a relajarse en algunos segmentos y se va a contraer en otros segmentos, permitiendo así la movilidad del bolo alimenticio. Eso se hace, por ejemplo, como lo tenemos en esta imagen. En un segmento del tubo yo tengo precisamente el bolo transitando a través del interior, ¿no? Entonces, el segmento que está en la porción más superior a donde se encontraba el bolo alimenticio se contrae, mientras que el segmento donde está el bolo también se va a contraer, pero el segmento más inferior, más adelante, se va a relajar, lo que va a permitir que al contraerse esta porción de músculo del tubo digestivo se permita la movilización del bolo hacia adelante a través del trayecto de todo el tubo digestivo. Y posteriormente va a suceder exactamente lo mismo. Vamos a tener que un segmento se va a volver a relajar,
otros dos segmentos se comprimirán, se contraerán, y esto va a hacer que el bolo alimenticio pueda avanzar de poco en poco a través de todo el tubo digestivo. ¿Okay? Entonces, este mecanismo se conoce como peristaltismo. Ok, ahora sí, ¿cómo se constituye el tubo digestivo? Prácticamente desde el esófago hasta el ano, todo el tubo digestivo está conformado por tres grandes capas de tejido. ¿Okay? Vamos a tener una capa interna, que es una capa mucosa, que va a estar en contacto con todo el interior del tubo digestivo, con el bolo alimenticio precisamente, con los líquidos que se hayan secretado. Vamos a tener una capa muscular que está principalmente conformada por dos grandes grupos de una sección de músculo liso circular, como lo podemos ver aquí en esta ilustración, y una sección de músculo liso longitudinal. ¿Okay? En algunos órganos vamos a encontrar que hay más capas de tejido muscular, en algunos órganos vamos a encontrar que hay menos capas de tejido muscular. Todo depende de la necesidad de contracción que tenga cada músculo, cada órgano, ¿vale? Y vamos a tener una tercera capa, que es una capa serosa, una capa externa que envuelve todo el tubo digestivo. ¿Okay? La capa serosa, por lo general, y hablando a nivel de la cavidad abdominal, está conformada por ramificaciones propias del peritoneo a través de estructuras que conocemos como los mediastinos. ¿Okay? Justamente estas proyecciones de peritoneo, que son bolsas de tejido adiposo, por así mencionarlas, y de tejido seroso, recubren, protegen, fijan y aíslan todo el trayecto del tubo digestivo. Prácticamente el único órgano del tubo digestivo que no tiene esta proyección es el esófago, debido a su trayecto interno que tiene a través de la cavidad torácica y en el cuello. Pero de ahí en fuera, todos los demás segmentos y todas las demás porciones del aparato gastrointestinal tienen este recubrimiento seroso. ¿Okay? De hecho, vamos a verlo en un corte transversal, creo que se entenderá un poquito más, ¿no? Tenemos precisamente la capa más interna, que es la capa mucosa. La capa mucosa precisamente es donde se van a generar tanto múltiples secreciones como la mayor parte de la absorción. ¿Okay? Vamos a tener una capa vamos a tener una segunda capa que va debajo de la mucosa, que se conoce precisamente como la muscular de la mucosa. Hay una ligera cantidad de fibras musculares que se encuentran debajo de la capa mucosa, que ayudan precisamente también para la contracción y la movilidad. Y tenemos después una submucosa, justamente es una estructura donde voy a encontrar varios plexos nerviosos que corresponden precisamente al sistema nervioso entérico. Después de la submucosa, ahora sí tengo la capa de músculo circular. Alrededor de la capa de músculo circular tengo otra de las capas de tejido nervioso, y después por arriba tengo la capa de músculo longitudinal, y por arriba del músculo longitudinal voy a tener ahora sí la capa de serosa. ¿Okay? Les digo, a grandes rasgos son tres capas principales: mucosa, muscular, serosa. La única cuestión es que la capa muscular se subdivide por lo general en dos grandes porciones: músculo circular, músculo longitudinal. ¿Okay? Pero dependiendo del órgano que estemos revisando, vamos a encontrar que puede haber más capas de músculo liso, ¿vale? Y como lo mencionábamos, la misma capa serosa proviene de estas proyecciones del peritoneo, que son los mesenterios. Y los mesenterios son estructuras que le van a dar soporte y fijación a todo el trayecto del tubo digestivo. ¿Okay? Justamente a través de los mesenterios van a transcurrir también los nervios, van a transcurrir las arterias, van a transcurrir las venas y los vasos linfáticos. Entonces, nuevamente, si nos regresamos, acá vamos a tener la misma circunstancia. Tenemos la serosa, que es el mesenterio. Fíjense cómo viene precisamente esta lámina, donde en su interior se ve representado venas, arterias y nervios. Debajo inmediatamente tendríamos la capa de músculo longitudinal,
Luego la capa, una segunda, la submucosa, una capa de tejido nervioso, el músculo circular, y por abajo, recordemos, tendríamos del músculo circular la submucosa, la muscular de la mucosa y la mucosa. ¿Ok? Ahora, entre las capas de tejido muscular, la circular y la longitudinal, y entre la longitudinal y la serosa, yo voy a tener dos grandes secciones de tejido nervioso, que se conocen como el sistema nervioso entérico. ¿Okay? Así como el corazón tiene su propio sistema nervioso, por así mencionarlo, sistema de regulación eléctrico, el tubo digestivo también va a tener su propio sistema nervioso, que es el sistema nervioso entérico. ¿Okay? De hecho, algunos autores en algunos libros incluso ya lo piensan en considerar como otra subdivisión del sistema nervioso. ¿Okay? Debido a la gran complejidad de funciones que tienen todas estas neuronas. Justamente son neuronas las que conforman estos plexos. Tenemos el plexo mientérico y el plexo submucoso. ¿Okay? El plexo mientérico se va a encontrar precisamente entre las capas de tejido de la capa muscular longitudinal y la capa muscular circular. ¿Okay? Y precisamente denominado también Auerbach. El plexo mientérico se encarga de regular la contracción y la movilidad del tejido muscular. Por ende, y ahora entre el tejido muscular circular en la capa más interna del músculo y la submucosa, tenemos el plexo submucoso o el plexo de Meissner. ¿Okay? El plexo submucoso se encargará entonces de regular la absorción y la secreción de las enzimas o de las hormonas que se van a todo el trayecto del tejido, del tubo digestivo. ¿Okay? Ambas secciones del sistema nervioso entérico pueden regularse por sí mismas. O sea, el plexo mientérico y el submucoso tienen comunicaciones nerviosas entre ellos. Hay neuronas que los conectan entre ambos. Y entonces esto invariablemente puede regular a sí mismo todo el trayecto del tubo digestivo. El aparato gastrointestinal se puede autorregular. ¿Okay? De cualquier manera, también el sistema nervioso central, a través del sistema nervioso periférico, le ayudará a controlar sus funciones. Tanto el sistema simpático como el parasimpático se interconectan con otras series de neuronas a estos plexos para modificar la función del aparato gastrointestinal. ¿Okay? Recordemos que el sistema simpático prácticamente inhibe las funciones del aparato gástrico, mientras que el parasimpático aumenta y estimula la absorción y el movimiento gastrointestinal. ¿Okay? Así como también a nivel del epitelio vamos a tener varias terminaciones sensitivas que me permiten encontrar la regulación en cuanto a la sensibilidad. Estas neuronas sensitivas se van a conectar hasta incluso la corteza cerebral. Y bueno, también en otras zonas voy a encontrar otros tipos de neuronas sensitivas, ¿vale? Entonces, todo el trayecto del tubo digestivo va a tener esta amplia gama de neuronas que le ayudan a regularse y a controlar sus funciones. De igual manera como el músculo cardíaco, las dos capas de tejido muscular, el músculo longitudinal y el músculo circular, se activan como un sinsitio. O sea, recordemos que el sinsitio es cuando una célula muscular es activada, esta misma puede activar al resto de las células que le acompañan. ¿Okay? Entonces, cuando una porción del tejido muscular liso del tubo digestivo es activada, puede activar a otras porciones del mismo músculo. ¿Vale? Las ondas peristálticas o el movimiento del tubo se pueden representar precisamente por el movimiento de las ondas eléctricas. Justamente cuando despolarizamos las células musculares, recordemos que el voltaje de la célula se va a modificar de negativo hacia positivo. ¿Okay? Bueno, por lo general es raro que se hiperpolarice.
o sea, hace que pase a un voltaje muy positivo. Recordemos que de entrada, en estado basal, todas las células tienen un voltaje negativo. La única diferencia es que por lo general el músculo liso del tubo digestivo, su voltaje es de menos 50, menos 40 milivoltios. O sea, es muy cercano a la positividad, lo que nos da a entender por qué el tubo digestivo prácticamente siempre está trabajando. Y se han descrito por lo menos dos grandes tipos de ondas eléctricas que modifican el voltaje de las células digestivas, ¿okay? Las cuales precisamente son las ondas lentas, que por lo general no llegan a generar contracciones musculares propias. Puede decirse que no son potenciales de acción propios, debido a que modifican el voltaje de entre unos menos 10 voltios más. O sea, lo hacen un poquito más positivo, pero no pueden desencadenar una contracción propiamente. Y las ondas rápidas. Las ondas rápidas, por el contrario, o las ondas de espiga, estas son las que producen propiamente ya una contracción del músculo y pueden llegar inclusive a ser positivas por completo, ¿okay? Lo que sí en cuestión vamos a encontrar que a mayor cantidad de ondas lentas, mientras más se esté estimulando el tubo digestivo, vamos a encontrar que va a ser más fácil que se desarrollen ondas de espiga que pudieran provocar una despolarización. Insisto, la cuestión es que la contracción del tubo digestivo, del músculo, es muy fácil, por así mencionarlo. Siempre va a estar estimulada ya sea por la misma distensión de un segmento anterior, lo que mencionábamos con el movimiento peristáltico, va a estar estimulada por la activación del sistema parasimpático o inhibida por la liberación de un neurotransmisor como la acetilcolina, o sea, hace la activación del sistema simpático, inactivación, perdón. ¿Okay? Entonces, el tubo digestivo prácticamente está trabajando de manera constante todo el tiempo, ¿vale? Y como ya lo habíamos mencionado en algún momento en la fisiología nerviosa, el sistema parasimpático estimula la activación, mientras que el simpático inhibe la activación, ¿vale? Entonces, estos mecanismos eléctricos son lo que nos explicarían cómo es que se puede producir entonces el peristaltismo a través de todo el tubo digestivo. Y cómo, por ejemplo, cuando hay menor actividad o menor movilidad, se llega a estancar precisamente el contenido, o por el contrario, cuando hay muchísima actividad, ni siquiera se pueden llegar a absorber justamente los nutrientes necesarios en todo el trayecto del tubo digestivo, ¿okay? Pero obviamente pues eso ya corresponde a procesos patológicos o de enfermedad, ¿vale? Otro elemento importante que hay que señalar, inclusive de todo el trayecto del tubo digestivo, es precisamente las vellosidades que vamos a ver en la mucosa, o sea, cómo se dispone la mucosa en su interior. Justamente, por ejemplo, aquí estamos viendo un acercamiento de la mucosa gástrica y vean precisamente cómo se ve todo corrugado, todo arrugado en su interior, ¿no? O sea, la mucosa se ve hecha un caos, por así decirlo. Si nosotros seguimos avanzando observando la mucosa del tubo digestivo a través de los distintos órganos, vamos a ver que, por ejemplo, a nivel del intestino delgado aumenta un poquito más ese arrugamiento de la mucosa, e inclusive aparecen estas estructuras que se conocen como vellosidades, o sea, como si parecen como un borde de cepillo, ¿okay? Y justamente en medida en que más vamos avanzando, vean, aquí estamos viendo cortes histológicos, justamente estamos viendo grupos de células de distintas partes del tubo. Aquí vemos el esófago y esta parte de acá corresponde a la mucosa. Vean la diferencia por completo de la mucosa del estómago. O sea, tiene un grosor mucho más grande. Y vean la diferencia por completo de la misma mucosa del intestino delgado y del intestino grueso. O sea, recordemos que la mucosa se va a encargar tanto de la secreción, pero también se encargará de la absorción. Entonces, mientras mayor mucosa tengamos, más funciones vamos a poder encontrar. Esto nos explicaría, por ejemplo, por qué la mucosa del estómago se puede observar de esta forma y por qué lo vemos justamente que histológicamente, o sea, es una porción muy gruesa comparada con otros trayectos del tubo digestivo.
Recordemos que pues, el estómago, ya hemos dicho, se encarga de la secreción de bicarbonato, de ácido clorhídrico, de gastrina, de otras enzimas. ¿Ok? Y las estructuras propias del intestino delgado, a través de las vellosidades, van a encargarse precisamente de la absorción. ¿Vale? Entonces, todas estas vellosidades son prolongaciones que aumentan toda la superficie mucosa del tubo digestivo. ¿Ok? Lo que va a dar entonces que de un segmento, digamos, un estimado de 3 metros de longitud del trayecto de un intestino delgado, si yo estirara todas las microvellosidades, pudiera darme hasta 9 metros de longitud. O sea, me aumenta muchísimo la superficie que va a permitirme la absorción de los nutrientes. ¿Vale? Y ya, por ejemplo, vemos como la mucosa disminuye muchísimo en grosor en el intestino grueso, debido a que en el intestino grueso básicamente ya nada más se encarga de absorberse agua. ¿Okay? Ya no es tan grande la absorción que se produce en esta zona, y por lo tanto pues la capa mucosa ya no necesita una superficie tan extensa como en las otras estructuras, como en el estómago o en el intestino delgado. ¿Vale? Como ya hemos revisado, todo lo que se absorbe en el interior del tubo digestivo invariablemente tendrá que pasar directamente al aparato digestivo, al aparato circulatorio. Los nutrientes, una vez absorbidos, tendrán que transportarse al aparato circulatorio para que puedan entonces distribuirse y aprovecharse. Es así como podemos ver justamente que todos los órganos del aparato digestivo tienen una irrigación muy importante. Reciben un aporte de sangre muy considerable y tienen un drenaje sanguíneo muy considerable. ¿Okay? Vemos incluso como en esta ilustración se ve una estructura de una microvellosidad que tiene una amplia rama de vasos sanguíneos encargados precisamente para la absorción de todos los nutrientes, y posteriormente estos nutrientes se transportarán directamente hacia el hígado. ¿Okay? Si bien el hígado también cumple con funciones de secreción de enzimas, como es la bilis, también tiene una función sumamente importante de procesamiento, de almacén de todos los nutrientes. ¿Okay? Básicamente el hígado, para resumidas cuentas, es uno de los laboratorios más grandes del cuerpo humano. Aquí se procesan tanto los medicamentos que llegamos a consumir, tanto los alimentos que nosotros consumimos, se almacenan nutrientes, se envían biomoléculas de almacenamiento. Vamos, es un laboratorio muy importante. Y después del hígado justamente sale toda la sangre dirigida hacia el corazón para que ahora sí se puedan distribuir los nutrientes que ya han sido absorbidos previamente. ¿Okay? Bueno, entonces tenemos varios tipos de enzimas que se llegan a producir en varias partes de los órganos del aparato digestivo. Tenemos, por ejemplo, la saliva, pues ya habíamos dicho, ¿no? Lisoenzimas o alfa-milasa. En el estómago tenemos el pepsinógeno, en el páncreas tripsinógeno, lipasa, milasa, que obviamente cada una de estas enzimas está diseñada para destruir ciertos alimentos y obtener los nutrientes necesarios que se llegasen a ocupar. ¿Okay? En el intestino delgado también tenemos alguna secreción de enzimas digestivas, como la lactasa, la sacarasa, la maltasa, que son encargadas de digerir carbohidratos. La lipasa pancreática para digerir ácidos grasos, la amilasa para digerir proteínas, la ribonucleasa para digerir ácidos nucleicos, y poder obtener ahora sí los sustratos necesarios, las biomoléculas que nosotros necesitamos para el mantenimiento del cuerpo humano. ¿Okay? O sea, justamente de los alimentos ricos en azúcares se obtendrán glucosa, de los alimentos ricos en proteínas se obtendrán aminoácidos, de los alimentos ricos en grasas se obtendrán ácidos grasos, de los alimentos ricos en ácidos nucleicos se obtendrán nucleótidos. Y de igual manera, como ya lo habíamos revisado en el sistema endocrino, el aparato digestivo también tiene funciones de secreción hormonal, ¿no? El estómago, pues se puede secretar la gastrina, que precisamente estimula la secreción de ácido gástrico, ácido clorhídrico. La colecitocinina, que estimula la secreción de las enzimas pancreáticas.
la secretina, que también estimula la secreción de bicarbonato, de pepsina a nivel del estómago. El péptido inhibidor gástrico es una enzima que ayuda a la liberación de insulina, y la motilina, que estimula la motilidad del estómago. ¿Okay? O sea, aparte de las enzimas digestivas que también se producen en todo el trayecto del tubo digestivo, vamos a encontrar hormonas que son producidas en los órganos digestivos y que van a actuar en otros órganos, ¿no? O sea, como lo mencionábamos en cuanto a endocrino, ¿vale? Entonces, más allá de solamente obtener nutrientes, recordemos, el aparato digestivo tiene una función mucho más compleja, mucho más importante. Va muy relacionada precisamente con el mantenimiento y el sostén de la vida. O sea, mientras otros aparatos y sistemas se encargan de la eliminación y la depuración de ciertos desechos, el aparato digestivo también se encargará de la eliminación y la depuración de algunos sustratos y algunos elementos, ¿no? La cuestión es que debemos entender que todo es un conjunto y todos los órganos, todos los aparatos y sistemas trabajan para el beneficio del organismo en particular. La única gran diferencia es que prácticamente el aparato digestivo se encarga de proporcionar la comida, mientras que otros órganos como el sistema nervioso o el sistema endocrino se encargan de administrarla, ¿vale? Nuevamente recordarles, el tema tal vez en fisiología no sea tan extenso, pero aún así, por ejemplo, podemos ir analizando muchas cosas de lo que hemos resumido de una manera muy sumisa en esta pequeña sesión, ¿vale? Habrá muchas cosas más que señalar, muchas cosas más que revisar, pero bueno, para cuestiones de esta sesión vamos a dejarlo hasta aquí. Y pues, sin más que agregar, vamos a dejar los temas hasta esta parte. Estaré al pendiente de las dudas o las preguntas que tengan, y sin más,